¿Merece Juanita un resarcimiento? Migrante guatemalteca permaneció injustamente casi 8 años en una prisión mexicana. La importancia de la Procuraduría General de la Nación en el país. Conozca las atribuciones que por ley le corresponde atender. Nueva orden de captura contra Telma Aldana. La exfiscal es acusada por delitos de falsedad y defraudación tributaria. Autoridades fronterizas aseguran que con o sin título 42, los flujos migratorios no se detendrán, incluyendo las deportaciones. Incrementa el precio de la canasta básica. Guatemaltecos se ven afectados ante el aumento de los productos. Se espera arribo de vacunas. Autoridades de salud esperan la llegada de más de 200,000 dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Buenas noches, es un gusto y un placer saludarle. Por cierto, la última semana completa, al menos, de lo que es el mes de mayo. Bienvenido. Sandy, ¿cómo estás? Bienvenida también a una nueva semana. Así es, Julio, muchas gracias. Feliz noche para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Tenemos temas que marcan sin duda alguna. El caso de Juanita lo vamos a estar dando a conocer aquí porque el fin de semana fue de mucha emoción para ella, para su familia y su comunidad y por supuesto para todo el país porque se hizo al final justicia, se liberó a Juanita, así que vamos a estar iniciando con este tema, Julio, para el análisis. Vaya caso, ¿no? En este lunes de análisis, precisamente acá en TN23 y a la medida. También veremos en el análisis cuál es la importancia que tiene para el país, para los ciudadanos guatemaltecos, lo que es la institución de la Procuraduría General de la Nación. Así es. Y bueno, les informaremos además de la tercera orden de aprehensión en contra del exfiscal general Telma Aldana. Así que daremos inicio entonces. Estos son los temas destacados. Comenzamos. Vamos. Le pedíamos al gobierno de Tamaulipas, porque ya estaban todos los estudios y habían participado instituciones de derechos humanos, gobernación y también los juzgados en Tamaulipas. Y ya se había demostrado que era inocente. Estuvo 7 años presa y ya salió. Fue liberada el domingo. Y así, lamentablemente hay muchos casos todavía. Entonces tenemos que buscar la forma, no dejar en gobernación de seguir tratando estos temas. Cuando ella ingresó, comentábamos que no hablaba bien el castellano cuando fue internada en el penal. Y por cierto, sobre este inverosímil caso, Conamigua se pronunció ante el proceso de resarcimiento del cual podría ser objeto, por supuesto, que la migrante guatemalteca Juana Alonso, que como ya usted escuchó en la nota, donde habló Andrés Manuel López Obrador, estuvo nada más y nada menos que 7 años presa de manera injusta en México. Alonso Santizo es una migrante guatemalteca que intentó llegar a Estados Unidos. Sin embargo, autoridades de México la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores y estuvo en prisión 7 años. A ella la obligaron a firmar una declaración de culpabilidad, sin ella saber español, sin tener acceso a un traductor ni un abogado que le asistiera en ese momento. Ante esta situación, el secretario ejecutivo de Conamigua indicó lo siguiente. El día de ayer, ustedes tienen conocimiento que arribó el señor canciller con la señora Juanita Alonso. La migrante lamentablemente pues pasó en prisión por más de
de 7 años, lo cual es totalmente lamentable toda vez que ellos buscan el sueño americano y que se vuelven una pesadilla estando preso. Son hechos que no pueden volver a ocurrir. Por eso nosotros pues ponemos a disponibilidad con Amigua, ya estamos haciendo las gestiones para poderle brindar la atención necesaria a ella para que estos casos no queden impunes y también pues empezar a trabajar desde ya para no ser reactivos sino que preventivos con el Honorable Congreso de la República, siempre comprometido con la ayuda a los migrantes. Se está trabajando una ley de búsqueda inmediata de los migrantes desaparecidos. Con ello se busca que se realice una alerta tipo la de Isabel Claudina o Alba Kenneth, como es con los menores, porque sí se ha dado situaciones que los familiares de los migrantes desconocen el paradero de sus migrantes que se encuentran ya en tránsito o que se han suscitado estos hechos donde los capturan o han perdido su vida o se encuentran accidentados. Nosotros desde ya pues siempre hemos puesto a disponibilidad nuestros números de Conamigua, porque no solo el caso de Juanita Alonso debemos enfocarnos, sino que la mayor parte de los migrantes están dándose esos casos en el territorio mexicano. El secretario Raúl Berrios abordó el tema del proceso de resarcimiento para Juana Alonso. Recordemos que para haber un proceso de resarcimiento, primero debe haber una demanda. Eso el día de ayer, tengo entendido que el canciller platicó con la señora Juana Alonso para establecer cuál mecanismo o cuál será la búsqueda efectiva para realizar un proceso de resarcimiento si lo declarara un juez competente procedente. Sin embargo, recordemos que ya entran temas de soberanía entre países, entre Guatemala y México, y serán los jueces judiciales que determinen la procedencia del resarcimiento. Es que la verdad me parece increíble, no solo el caso, Sandy, me parece increíble que inclusive Juana Alonso en este retorno a Guatemala tenga y pinte una sonrisa en su rostro, ¿verdad? Después de esta verdadera tragedia que sufrió en carne viva, que la llevó a estar casi 8 años privada de su libertad por un hecho que ella no cometió, en el cual se vio envuelto en una parte de lo que llamamos la injusticia, de la justicia formal, en este caso allá en México. Pero lo importante en este cuento de horror y de terror de migración de Juana Alonso es que a partir del día de ayer ya San Mateo Ixtatán, ella y sus familiares se han vuelto a reencontrar, con secuelas por supuesto, y ahora las analizaremos. Por supuesto, Julio. Mira, la verdad es de que cuando hablamos de un resarcimiento es obvio que se merece un resarcimiento. Sabemos que no le va a recompensar todos los años que estuvo privada de su libertad. Correcto. Injustamente, no. Porque fueron varios donde se perdió varios momentos de su vida, donde estuvo encerrada sin cometer ni un solo crimen. Así y es. Que al final la justicia queda en deuda con ella. Es decir, ¿cómo recuperas un tiempo así, Julio? Debe ser muy difícil, pero sí, sin duda alguna se le tiene que dar un resarcimiento. Y aquí veremos cuál es el seguimiento que el Estado de Guatemala hace para poder también, Julio, retribuirle el abandono por el que estuvo también. Eso es correcto. Partamos de bases sólidas y concretas en la parte de lo que es lo jurídico y lo diplomático. Número 1, la propia justicia mexicana ha dado un reconocimiento del proceder malo, pésimo y antejurídico que cometió contra Juana Alonso, porque la está liberando. Entonces, ahí tenemos el primer paso. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en México, clamó por la justicia de la migrante guatemalteca. El caso fue retomado acá por el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller Mario Búcaro, pues ahora junto con Conamigua, están viendo la parte que es no solo traer la que ya estuvo, eso fue el día de ayer, sino que analizar las acciones legales que pueda tener para un resarcimiento. Y por encima de todo esto, si no bastase, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afincado allá en México, pues a todas luces ha declarado que es una violación clara de varios de los derechos fundamentales de Juana Alonso. A todas luces tiene el derecho, tiene que hacerlo, eso sí, va a ser un proceso larguísimo, pero en el cual al final del mismo va a lograr un resarcimiento, y aquí habrá que ver si es directamente de los Estados Unidos mexicanos o particularmente del estado de Tamaulipas.
Yo creo que es del Estado directamente, Julio, porque al final fueron ellos los que debieron controlar esta situación. Y me llamaba la atención lo que decía el presidente de México, donde sería revisar, ¿no?, que existan otros casos similares a los de Juana, porque imagínate cuánto tiempo pasó hasta que se da a conocer este caso. Y porque se dieron cuenta las organizaciones de derechos humanos. Exactamente, sí, que lo expusieron y que llegó hasta el punto de que el propio presidente de México pidió que se pudiera dar la liberación entonces de Juanita. Pero ¿cuántos casos más pueden existir así, que todavía no se han identificado? Imagínate que tal vez lleven menos tiempo, pero igual, un día que tú estés preso injustamente, un día con que te inician un juicio sin conservar ni velar por tus derechos como procesado, es una gran injusticia y es una situación que va a generar secuelas en tu vida. Eso es correcto y definitivamente por eso es que decimos que aquí hay muchas injusticias que hoy vamos a ver detallándolas un poco más a través de los datos que hemos preparado acá en TN23 para usted. Así que dándole seguimiento a este caso es importante, Sandy, poder ver muchas cosas. Número uno, finalmente termina esa injusticia y termina la pesadilla de la migrante Juana Alonso. Regresó a Guatemala para reunirse con su familia después de casi cumplir 8 años de estar presa de manera injusta, pero también ilegal. En México, Juana Alonso nunca tuvo acceso, imagínense ustedes, a un abogado ni tampoco la oportunidad de defenderse debidamente en su idioma. Simple y sencillamente no. El castellano o el español que aprendió, lo aprendió en la cárcel allá en Tamaulipas. Según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, radicada en México, en la prisión, Juana Alonso fue amenazada, fue golpeada y además fue obligada por la Procuraduría, que es el Ministerio Público de allá de México, a firmar una autoacusación. En otros datos, además de este caso, Sandy, sucedió lo siguiente, ¿no? Cuando la familia de Juana Alonso se enteró de su situación, imagínate tú, primero pensaron que estaba desaparecida, que había muerto, qué sé yo lo que pasó. Fue hasta el 2018, 4 años después de su aprehensión. Entonces inició la lucha para su liberación. La familia de Juanita tuvo que manifestar, número uno, primero frente a la Cancillería guatemalteca y también frente a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos aquí en Guatemala para poder ser escuchados. Ahora, la familia y los abogados que le proporcionaron el Ministerio de Relaciones Exteriores están evaluando si interponen la demanda en contra del gobierno de Tamaulipas definitivamente. Y la misma se sustentaría en la violación de derechos humanos, las torturas a las que fue sometida Juana Alonso, y a cambio tendría que obtener una reparación económica digna, aunque aquí lo digno habrá que verlo, porque así le den 1 millón, 2 millones de dólares, porque esas son, en dólares se cuenta ese tipo de resarcimientos. La vida de Juana Alonso fue prácticamente destruida. Así es. ¿Cuántos momentos se pierden, Julio? Todo lo que pasa, tu vida se paraliza, la vida de ella se paralizó. ¿Cómo recuperas el tiempo? Sí. Es una situación muy complicada. Aparte de esto, no sabemos las condiciones en las que ella se encontraba también privada de libertad, claro, porque sabemos a nivel latinoamericano tenemos situaciones similares incluso en nuestro sistema de justicia, ¿no? Entonces sería de hacer este tipo de evaluación, pero sí, ojalá que se le dé el acompañamiento hasta el último momento, y este es un caso que muy bien podría meritar, Julio, no sé qué piensas tú, ¿sí, Sandy?, para una denuncia incluso ante la Corte Interamericana. Así es, Sandy, esto es correcto, así que esperamos el pronto actuar precisamente del Estado guatemalteco, como debe ser siempre a través de las instancias legales pertinentes, para que ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el caso de Juana Alonso sea conocido. Es cierto, van a pasar 6, 7, 8 años, pero se llegará a una sentencia, y esa sentencia contra el Estado de Tamaulipas va a también ser un precedente para que se entienda en México y en cualquier otro país que no importa ser migrante, la pobreza no es un sinónimo de ser un delincuente, ni mucho menos, sino que las cualidades humanas de cada quien, y en este caso de los migrantes guatemaltecos, deben ser siempre respetadas y garantizadas. Y si no, pues que se pague ese resarcimiento. Y mientras esto pasa y usted sigue analizando los entuertos de ese caso, nosotros acá en el estudio de La Medida seguimos contigo, Sandy, por favor, para más información. Así es, Julio, porque seguimos hablando de temas de migración. Algunas organizaciones que velan por los derechos de los migrantes han indicado que con o sin título 42 el flujo migratorio hacia el país del norte va a continuar.
flujos migratorios no tienen realmente que ver fundamentalmente con si se mantiene o no el título 42. Hay que recordar que antes de que se ocupara el título 42 como un mecanismo de aprehensión y deportación inmediata de personas extranjeras, igual también arrestaban y deportaban a la gente. Es decir, que no es el título 42 la razón por la cual la gente en México, Centroamérica, el Caribe y el resto del mundo están haciendo planes de si van a ir o no a buscar protección a la frontera sur de Estados Unidos. Insisto, los factores que originan el que tanta gente se vea forzada a la triste decisión de irse de sus países tiene que ver con la situación de dificultad por la cual, con o sin título 42, vamos a ver más personas intentando ingresar a Estados Unidos. Esto se recomienda a los migrantes guatemaltecos. Lo más importante de entender es que no hay un cambio en la política migratoria de los Estados Unidos. Es la misma política que hemos visto implementarse a lo largo de décadas. No es ni siquiera de los últimos años, sino de décadas. Y de manera más marcada todavía, de 1994 en adelante, la política de los Estados Unidos es sumamente consistente. Es una política que busca parar los flujos a toda costa. Y en ese sentido, ninguna persona guatemalteca o de otro país centroamericano debería de estar confundida. Esa política no ha cambiado. Pero insisto, hay que estar claros, nada ha cambiado. Y aun si el título 42 fuese revocado efectivamente, no creamos de que eso va a significar una política de mayor apertura, de mayor hospitalidad de parte de los... Este lunes el mandatario Alejandro Yamatei nombró a Welmer Ubener Gómez González como el nuevo Procurador General de la Nación para el periodo 2022-2026. En su discurso, el presidente indicó que el mandatario fue nombrado según los requisitos académicos y profesionales establecidos en la ley para obtener el cargo. Gómez González estará al mando de la institución en sustitución de Jorge Luis Donado Vivar, quien participó como aspirante a fiscal general y jefe del Ministerio Público en el proceso que recién culminó. El nuevo Procurador General de la Nación será la representación del Estado para velar por los intereses de los guatemaltecos en litigios nacionales e internacionales, según indicaron las autoridades. Bueno, toda institución de Estado, si cumple con los preceptos y mandatos legales, definitivamente, número uno, tiene una función que cumplir ya establecida y además es una función que tiene que ser importante. Y no menos importante debería ser la función precisamente aquí en Guatemala de una institución que a veces siento yo que se habla poco, pero que está llamada a hacer mucho, que es la Procuraduría General de la Nación. No solo aquella institución que se conoce como el abogado del Estado, que representa los intereses del Estado guatemalteco, que ya habrá que hablar de eso también, sino que está llamada a cuidar los derechos de los grupos más vulnerables, entiéndase, de las personas de la tercera edad, de las mujeres, pero particularmente de la niñez y adolescencia, Sandy. Sin duda alguna tenemos que comprender muy bien cuál es la función de la PGN, porque creo que a veces hace falta conocimiento, ¿no? Así es. Sobre por qué es importante que pueda estar esta institución. Como tú lo indicabas, Julio, hay temas de niñez y adolescencia que ellos llevan también. Y recordemos que la PGN prácticamente es el abogado del Estado. El abogado del Estado. Y uno puede pensar, ¿y cómo hacía el abogado del Estado para hacer contratos o cómo representa al Estado? No, por ejemplo, a ver, cuando hay contratos ya establecidos que son lesivos a los intereses del Estado guatemalteco, y eso significa que son lesivos a los intereses de cada uno de nosotros, porque son nuestros impuestos, entonces la PGN tiene que actuar declarando la lesividad de esos contratos, como los del caso Odebrecht, por ejemplo, para que estos no se den, para que estos no se verifiquen, para que esto no se cumpla, ¿no? Porque obviamente ahí se pierde más dinero que del beneficio que el Estado recibiría. Y por supuesto también la PGN tiene a su cargo todo un sistema de control que, imagínate, Sandy, está literalmente encargado de velar por el tratar de encontrar a aquellos niños, aquellos adolescentes a través de la alerta Alba Kenneth que ellos coordinan, que están desaparecidos, o en todo caso coordinar con la Secretaría de Bienestar Social si van a hogares de resguardo, si van a hogares temporales o si estos niños y adolescentes están en conflicto con la ley penal o sufren de algún vejamen y van a ser institucionalizados.
Así es, estos son los puntos entonces que la PGN puede observar. También recordemos cuando tú mencionabas el hecho de supervisar y de revisar que no sean lesivos para el Estado, contratos, también recordemos los pactos colectivos tienen una revisión por parte de la PGN. Y ahí es donde, fíjate Sandy, precisamente, y buen punto el que estás trayendo al análisis, ahí es donde probablemente se necesite un poco más de acción por parte de esta institución. ¿Por qué? Porque hasta el momento, al menos yo desconozco algún pacto colectivo que públicamente haya sido declarado lesivo. Pero es que pactos colectivos tenemos en tantas instituciones de Estado y no estoy diciendo que el derecho de sindicalización sea malo, lo que pasa es que es malo a veces, como muchos se aprovechan de esta situación para enquistarse literalmente en las instituciones y a cambio dar realmente muy poco esfuerzo y muy poco trabajo por el dinero que los guatemaltecos les pagamos a través de nuestros impuestos. Se les olvida a muchos dirigentes sindicales o trabajadores sindicalizados que ellos se deben al pueblo de Guatemala porque el dinero que reciben es nuestro. Exactamente, así que por eso es muy importante también la función de la PGN y cuál será el rumbo que ahora tomará la institución. Porque recordemos, toda institución tiene que realizarse una revisión de las acciones, de los proyectos que están implementando, los resultados que estos mismos tengan e ir mejorando y fortaleciendo. Yo creo que la PGN es una entidad que necesita fortalecerse. Totalmente, Sandy. Yo creo que el nuevo procurador, supongo que ya lo sabe él y su equipo de trabajo, tiene que hacer varias acciones. Una auditoría fiscal, una auditoría forense, una auditoría de documentos, ver cómo están las cosas realmente dentro de la PGN. Y por supuesto una línea basal, qué es lo que ha encontrado en la institución y hacia dónde quiere ir. Para esto definitivamente tiene que tener establecido bien planes, programas y proyectos dentro de un programa general que después, a partir del próximo año, ya ahora él a cargo de la PGN como nuevo procurador, tendrá la incidencia para que los planes operativos anuales y los presupuestos reflejen esas acciones. Bueno, por un lado. Y ahora, por otro lado, que las acciones se vean precisamente en el beneficio de la población guatemalteca, ¿no? Vamos a ir con unos datos, Julio, ¿te parece? Para poder ampliar un poco más sobre esas funciones y la importancia de la PGN. Bueno, sí, Sandy, claro, para que todos entendamos esta situación. Tenemos que irnos a la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 252, el cual nos establece cuáles son las funciones y lo que representa para nuestro país la PGN. La Procuraduría General de la Nación es la responsable en primera instancia de representar y defender los intereses del Estado guatemalteco. También es un ente asesor y consultor de toda institución estatal que quiera asesorarse y preguntar. Otra de las funciones de la PGN, Sandy, es la de ejercer la representación legal del Estado y atender a la población que por mandato le corresponde el resguardo legal de la PGN. Tiene a su cargo entonces la búsqueda, localización y resguardo de la niñez y adolescencia en peligro o desaparecidos. En otros puntos, en cuanto a la protección de menores, si queremos concretar más estos datos, está a cargo de la denominada alerta Alba Kenneth, garantizando la protección jurídica de los menores y de su familia. Para hacer una denuncia, si usted necesita hacerlo, a la Procuraduría General de la Nación puede llamar al teléfono 1584 o al 24 14 87 87. Esto es bien importante. Y para ser Procurador General de la Nación se necesita básicamente los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Abogado colegiado, tener las cualidades del magistrado, que quiere decir que pues es un abogado que ya tiene años, ¿no? Al menos 15 años de haberse colegiado, de haber cerrado su carrera y de poder demostrar esa experiencia puesta ahora al servicio, esperémoslo así, del Estado guatemalteco y de los grupos vulnerables. Así es que por eso es que es importante que usted conozca también sobre estas funciones, sobre el papel de la PGN. En la PGN, dentro de los puntos donde mencionamos el fortalecimiento, sí, el tema de la protección en la niñez tiene que irse también fortaleciendo, buscando de qué forma se puede agilizar y garantizar siempre la protección de esos derechos de la niñez. Porque recordemos, ¿qué pasa entonces cuando un menor es rescatado? Bueno, va directamente con la PGN, ¿no? Directamente la PGN es la que actúa, tú tienes toda la razón, y no se puede hacer nada sin que la tutela de la PGN indique cuál es el mejor camino a seguir. Por ejemplo, si ese menor está en conflicto con la ley penal, y a eso me refiero que es un delincuente, pues aún siendo menor de edad, entonces lo mandan a la SBS
para que vaya a, digamos, ante la cuestión legal de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, y que en todo caso, pues ahí se logre, o al menos eso es lo que se espera, una reinserción social de este menor. Pero si el menor o la menor ha huido de su hogar por maltratos, entonces se encarga de tratar de encontrar un hogar sustituto ya certificado, o en todo caso, y en el último, darle protección y abrigo a través de los hogares de protección y abrigo, que pueden ser de orden particular, los menos, y por supuesto los de la Secretaría de Bienestar Social. Así que ya tiene entonces esta institución a un nuevo procurador, para que pueda de esta forma ir perfilando cuáles serán los planes y las acciones que se implementarán para los próximos años, y por supuesto siempre nosotros atentos a esos resultados que se puedan tener. Aquí le hemos mostrado entonces la importancia de la Procuraduría General de la Nación. Cerramos así nuestro segundo análisis. Vamos contigo, Julio, con otras noticias. Muchas gracias, Sandy, y recordemos que todavía por unos pocos días más está vigente el primero de los subsidios que el gobierno otorgó a los combustibles, que son en este caso diésel y regular. Precisamente ese actual subsidio a los precios de gasolina, diésel y regular se ha aplicado, escuche usted, a 400 millones de galones de combustible, y aquí está la ampliación de esta información. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas brindaron detalles de la actual aplicación del apoyo social temporal a los consumidores de diésel y gasolina regular. En ese sentido, el reporte del subsidio por tipo de combustible del 5 de abril al 9 de mayo se ha registrado de la siguiente manera. La aplicación de este subsidio hasta la semana del 9 de mayo, que es la última semana pagada, se ha subsidiado poco más de 108 millones de galones de combustible entre diésel y regular, equivalente a 433.444.746 quetzales. Aquí falta todavía contabilizar alrededor de 61 millones, que es el correspondiente a la semana del 10 al 16 de mayo, que estará siendo pagado esta semana. El actual subsidio al precio de la gasolina regular y diésel tiene vigencia hasta el próximo 30 de mayo. Posterior a este día, entrará en vigencia el decreto 28-2022, que reforma el decreto 20-2022 de apoyo social temporal a consumidores de diésel. El Departamento de Prensa del Ministerio Público confirmó que la Fiscalía de Asuntos Internos pidió una nueva orden de captura en contra de Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general y jefa del ente investigativo por la posible comisión de los delitos de defraudación tributaria y falsedad en declaración jurada patrimonial. Esta nueva orden de detención fue autorizada y firmada en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal. El Departamento de Prensa agregó que es un proceso bajo reserva total por orden de juez competente. Esta sería la tercera orden de captura que se pide en contra de Telma Aldana. La primera fue autorizada en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal por un contrato irregular que autorizó. En esa carpeta judicial se alegó que dicho contrato fue cobrado, pero nunca se impartió un curso de capacitación al personal de la institución. La segunda orden de detención se autorizó en el caso gerencial Zona 5. En ese proceso, según una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos, Aldana, extrabajadores de la institución y particulares participaron en un fraude de 35 millones de quetzales por la compra sobrevalorada de un edificio en la Zona 5 de la ciudad capital. Y la última fue autorizada por defraudación tributaria y falsedad en declaración jurada patrimonial. Bueno, pues nuevamente, en esta jornada del lunes es protagonista de la noticia la exfiscal general y jefa del Ministerio Público, la doctora Telma Aldana, y en este caso por una tercera ya orden de aprehensión que se ha juzgado por un juzgado competente en su contra, Sandy. Y bueno, suman ya 3. Y no parece ser que ni ella, obviamente, ni su equipo y grupo de abogados pues lo estén esclareciendo, porque las 2 primeras están allí pendientes de realizarse, que por cierto uno se pregunta por qué no se verifican y se llevan a cabo sabiendo en dónde está, es decir, en qué país se radica. Exacto, el punto es de que vamos a seguir sumando las denuncias. Imagínate, ya la tercera y todavía no se tiene ni siquiera un avance de la primera. Entonces aquí seguimos con las dudas, seguimos con un proceso estancado también, porque no se logra hacer efectiva una orden de aprehensión en contra de ella, y ya van varios años, Julio, en el que pues ha abandonado el país y que está pues
huyendo de la justicia, ¿no? Literalmente sí, porque es duro, ¿no? Es difícil, es complicado, pero tal y como ella decía, ¿no? Cuando era fiscal general y jefa del Ministerio Público, lo que recomendaba a la gente que tenía orden de aprehensión era que se presentaran ante las instancias judiciales a efecto de poder esclarecer su situación jurídica, cosa que al final de cuentas pues no está llevando a cabo la propia Thelma Aldana. Y como seguramente, Sandy, nuestros televidentes quieren conocer y saber un poco más de los entuertos acerca de esta situación, pues bueno, vamos a ver si te parece a ti también algunos datos importantes sobre esta tercera orden de aprehensión que se ha girado directamente contra Thelma Aldana. Bueno, Sandy, se gira tercera orden de aprehensión en contra del exfiscal Thelma Aldana. Se ha dicho por parte del Ministerio Público que el caso está en reserva y por ende eso significa que hay poca información por el momento sobre el mismo. Sin embargo, el Ministerio Público también confirmó que investiga el valor real de la residencia de Thelma Aldana, pues supuestamente brindó datos falsos en su declaración jurada patrimonial. Por esa razón, el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal giró una orden de aprehensión en contra de ella y ya suma la tercera. Ahora, vamos a ver los hechos. Y con otros datos, según la Fiscalía de Asuntos Internos del propio Ministerio Público, la orden de aprehensión es por 2 delitos. ¿Cuáles son estos? Falsedad y defraudación tributaria. Lo que hizo supuestamente el exfiscal general Thelma Aldana es declarar por valor de 500,000 una casa que ella compró para su habitación, pero que realmente costó 2,655,000 quetzales. Con esta acción cometió el delito de declarar falsamente y defraudar los impuestos que tenía que pagar al Estado guatemalteco. Thelma Aldana, recordemos, también es requerida en otras 2 órdenes de aprehensión por fraude y abuso de autoridad en la compra de un edificio ubicado en la zona 5 que nunca ha llegado a funcionar para el MP y que nos costó a los guatemaltecos más de 35 millones de quetzales, y además es buscada por peculado y falsedad ideológica en otro contrato que al final de cuentas nunca se llevó a cabo por parte de un profesional del derecho para unas capacitaciones al personal del Ministerio Público. Y ahí está, esa es la situación real, lo que conocemos del Ministerio Público y que le exponemos a usted aquí en A la Medida. Así es, esas son las investigaciones que se han realizado y que está pendiente entonces verificar si es culpable o es inocente, porque el punto aquí es de que toda persona garantiza el derecho y la presunción de inocencia, que es uno de los derechos también fundamentales que se deben tomar dentro de un proceso, y eso es lo que esperamos, que se realice un debido proceso, pero para ello también se necesita la persona que es acusada para que se pueda defender, pueda presentar las pruebas de descargo y pueda de esta forma determinarse su culpabilidad o su inocencia. Pero llegaremos a ver esto, Julio, porque yo lo veo difícil. Está complicado. Lo veo difícil. Lo que sí estoy viendo, Sandy, es que cada vez se van sumando nuevos hallazgos por parte del Ministerio Público y por parte del organismo judicial, ya una tercera orden de aprehensión, que no es poco decir. Entiendo, ¿no? Entiendo, pero no lo sé, que también se ha dado información al Interpol para esta situación, lo cual yo no entiendo, ahí sí no lo entiendo, el por qué no en todo caso se da esa captura internacional y se entrega al Estado guatemalteco. Recordando y haciendo énfasis en algo que tú acabas de decir, así como a Thelma Aldana, a cualquier persona que se le acuse de hechos delictivos aquí en Guatemala, hay 2 derechos básicos fundamentales que le asisten. Número 1, el debido proceso, es decir, que pueda venir, presentarse y tener todos los argumentos también jurídicos y la asesoría legal para defenderse. Pero además la presunción de inocencia, ¿no? Porque en todo caso lo que tiene que demostrar no es su inocencia, sino que es el Ministerio Público que tendría que demostrar la culpabilidad de ella o de cualquier persona que sea imputada. Pero cuando tú sabes que eres prófuga, cuando no te presentas ni tampoco haces un mandato judicial para que tus abogados te representen ante los tribunales de justicia, también hay cierta duda y perspicacia al respecto. Así es, Julio. La verdad es de que se ve difícil que un juicio se pueda iniciar ya con la presencia de Thelma Aldana en nuestro país, porque pues son distintos los factores que ella ha manifestado, pero que no muestran entonces ese interés por regresar a Guatemala y poder pues iniciar el procedimiento legal como corresponde. ¿Qué podemos pasar? Aparte de eso es qué mensaje se da también, porque prácticamente se ha convertido también esta forma en una práctica constante, Julio, donde bueno, hay problemas, se va del país, se vienen las denuncias, la persona no está
y así, porque no es la única persona que ha salido del país, que ha tenido señalamientos legales y que al final no vemos que regrese ni que tampoco sea detenida para poder aclarar esto. Es que esto es bien contradictorio, ¿no? Porque cuando estaban en el poder iniciaron persecuciones penales a diestra y siniestra de una forma bien fuerte, pero ahora, porque no está Telma Aldana la única que está en esta situación, pues ahora parece ser que el camino es huir hacia Estados Unidos, ¿no? Y refugiarse en aquel país. Yo recuerdo una cosa, y esto es que nosotros hemos sido bien cumplidos con el tratado de extradición hacia los Estados Unidos de América. Entonces, creo que se podría iniciar también una situación recíproca, pues sobre todo porque al final de cuentas creo yo que a quien le debería más el poder resolver esta situación y demostrar con sus argumentos su inocencia es a la propia exfiscal general Telma Aldana, ¿no? Y a los demás que se encuentren prófugos. Pero pues esto no se ha dado y ya es una práctica común, mala, por cierto, el hecho de venir y huir hacia otro país para evadir literalmente la justicia o presentarse ante ella. Exactamente. Entonces, aquí el punto es de que va a seguir pasando mientras no se deje un precedente, mientras las autoridades también no logren hacer efectivas esas órdenes de detención, y es una práctica que va a seguir aumentándose. Lastimosamente se da esta situación porque sabemos quien tiene posibilidad de mantenerse fuera del país, de hacerse pues mantener los gastos, todo lo que representa, lo va a poder hacer. Pero, ¿qué le dices a un ciudadano común que a lo mejor ni siquiera para pagar un abogado privado tiene? Le toca ir a la cárcel, porque como aquí es presunción de culpabilidad muchas veces con los autos de prisión preventiva, ¿no? Ves que la justicia no es igual para todos. Es correcto. Mientras que aquí habría que hacernos tal vez un par de preguntas, si no muchas más. Es decir, bueno, ¿y dónde salió tanto dinero para poder vivir ya por tantos años en el extranjero? Es decir, pues tanto se gana en el Ministerio Público, no lo sé, no tengo ni idea. O cuáles son los grupos también de interés que apoyan financieramente a estos exfuncionarios del Estado guatemalteco para que puedan tener, no sé si llamarlo un exilio de oro, ¿no? Porque al estar en Estados Unidos tampoco creo que estén muy mal, ¿no? En ese sentido. Y manejar todo tipo de agendas, particularmente todavía algo que le ha hecho tanto daño a Guatemala, una agenda ideológica, ¿no? Que es como se disfraza toda esta situación, que no son cuestiones ideológicas de izquierdas ni de derechas, sino que son hechos tangibles y factibles que deben de dirimirse donde corresponde. Y donde corresponde no es en cadenas televisivas internacionales, en redes sociales, sino que ante los juzgados de Guatemala. Ese es el ideal, pero bueno, ¿qué pasará entonces? ¿Se logrará establecer e iniciar un proceso como lo manda la ley? Ya están las órdenes de captura, suman 3 ya. Sí. Veremos entonces si la tercera es la vencida. A ver qué es lo que pasa. Y mientras eso sucede, pues definitivamente usted, por favor, ahí en donde esté, quédese, porque vamos a regresar en unos instantes, ya que nosotros somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Ahora hablaremos sobre los centros educativos, tanto públicos como privados, porque la norma del uso de la mascarilla sigue siendo obligatoria, no importando el color del semáforo epidemiológico en el que se encuentre cada municipio. Después de que fuera publicado el Acuerdo Ministerial 1600-2022, en donde se establecen los protocolos de bioseguridad como el uso de la mascarilla, alcohol en gel, lavado de manos y distanciamiento social para el regreso a clases presenciales, la ministra de Educación explicó que las normas se trabajaron de la mano con el Ministerio de Salud y un neumólogo especialista para que sea un retorno seguro para los alumnos. Estamos trabajando ya, hoy salió publicado un acuerdo ministerial donde están contenidas las normas para poder ajustar nuevamente los protocolos a las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud Pública que nos permiten ya tener más flexibilidad, principalmente cuando se está en verde. Hay disposiciones donde las escuelas van a poder estar en un ambiente casi normal. Y luego en las que están en amarillo y naranja y rojo, pues hay algunas normas que vamos a seguir acatando. El uso de la mascarilla siempre es indispensable. Los niños van a seguir guardando el distanciamiento de 1.5 metros cuando estamos en alerta roja, amarilla y naranja.
Cuando estamos en alerta verde, pues el Ministerio de Salud nos ha dejado ya manejar los ambientes prácticamente en la normalidad. Para la directora de la Escuela de Formación Secretarial de la Jornada Matutina, Ingrid Donis, el método ha funcionado hasta el momento. Los protocolos en nuestro establecimiento se están atendiendo de acuerdo a las instrucciones proporcionadas por el Ministerio de Educación, que están también de la mano de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Todos los días desde temprano se les toma la temperatura con el termómetro, se les aplica su gel, guardan la distancia correspondiente el alumnado. También en igual forma están ubicados en los salones. Estamos trabajando por burbujas y nos ha dado resultado. Bueno, importante creo yo, televidentes y Sandy, ¿no? Aquí yo creo que las cosas empiezan a quedar ya un poquito más claras. Que regresen los estudiantes a clases, muy bien, y que en todo momento utilicen pues su mascarilla y el distanciamiento social, el gel y todas las normas de bioseguridad, extraordinario. Pero lo importante es que regresen ya. Y yo me pregunto, Sandy, si ya han regresado muchos institutos y escuelas públicas, ¿qué pasa con el sector privado? Ese es el punto también que deberá aclarar el Ministerio de Educación, porque creo que es importante también que puedan iniciar las clases presenciales, siempre y cuando también se vele por el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla. Así que vamos ahora con otro tema, Julio, porque hay mucha información nacional que también tenemos para ustedes. ¿Qué nos tienes que comentar? Sí, Sandy, así es. Y en esa diversidad de temas, precisamente para este día, para esta semana realmente, ¿no? Se tiene previsto el arribo de un nuevo lote de vacunas en contra del COVID-19 a nuestro país. Y aquí está la ampliación de información. 273.780 dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer ingresarán el próximo miércoles a Guatemala a través del sistema COVAX. Con este nuevo lote se espera continuar con el proceso de vacunación en Guatemala. Además, para la próxima semana se espera el ingreso de más vacunas, aunque autoridades de salud no especificaron si se trata de un envío de COVAX o compra directa. A la fecha han ingresado a nuestro país 25.272.120 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En Guatemala se aplican las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V y Moderna. Según la última actualización del Ministerio de Salud, en Guatemala se han aplicado 17.356.176 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Son varios los incrementos que se han dado al combustible y esto ha derivado también en el aumento de productos de la canasta básica. Son aproximadamente 200 quetzales que ha incrementado los diversos productos que conforman la canasta básica alimentaria. De enero a abril de este año, la canasta básica alimentaria y ampliada ha presentado incrementos en su valor, según los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística, INE. El costo de adquirir una canasta básica alimentaria a abril del 2022 es de 3.218 quetzales con 3 centavos. Repito, 34 productos eminentemente alimenticios y que deben de contener una nutrición de 2.262 calorías por día. Y el costo de la canasta ampliada, el INE la ha estimado en 7.430 quetzales con 22 centavos para el mes de abril. Lo que sí hemos logrado determinar es que la canasta alimentaria ha tenido un incremento en estos últimos 4 meses de cerca de unos 230 quetzales aproximadamente. De enero a abril, 4 meses. El incremento en los precios de la canasta básica alimentaria se percibió principalmente en las carnes, frutas, verduras y cereales, de los 34 productos incluidos de mayor consumo. A ver, si usted tiene pensado viajar al extranjero, ponga mucha atención a la siguiente información, porque el Instituto Nacional de Migración informó el día de hoy sobre cuál es el procedimiento para que los guatemaltecos que tengan alguna emergencia, escúchelo usted bien, alguna emergencia, puedan obtener su pasaporte de manera y de forma inmediata.
Si la fecha para renovar o sacar por primera vez su pasaporte es para el otro año, el Instituto Guatemalteco de Migración informó sobre el trámite que puede realizar si necesita adelantar su cita por alguna emergencia. Los guatemaltecos que tengan, y qué bueno podérselos explicar por medio de ustedes, a los guatemaltecos que tengan una emergencia, tenemos oficinas de inmigración en el edificio donde usted puede llegar y explicar cuál es el caso y inmediatamente nosotros podemos atender esa emergencia y solicitar inmediatamente que le entreguen su cartilla. Ahora, si no, estamos bajando también, reduciendo. Calculo que en menos de 15 días estamos volviendo a reprogramar y teniendo y acortando para tener que las citas sean lo menor en tiempo posible de la entrega. Pero si usted, como guatemalteco, necesita un pasaporte por una emergencia, ya sea por enfermedad, por trabajo o por cualquier circunstancia que hemos visto, inmediatamente le informamos y les suplicamos que se lleguen al 6º nivel donde serán atendidos y que por favor sigan denunciando cualquier caso de un tramitador o alguien que le quiera cobrar. Como prueba de emergencia puede presentar su pasaje aéreo, una nota o una carta personal que avale la emergencia de viajar, ya sea por motivos de salud, educación o trabajo. Además, el director de Migración aseguró que cuentan con suficientes cartillas para pasaportes en el país y también para enviar al extranjero. Tenemos cartillas, estamos finalizando ya un proyecto de una compra de 1 millón de cartillas que en estos próximos días empezarán a entregar. Así que ustedes hace más de 15, 20 días aproximadamente se enviaron 50,000 cartillas a los Estados Unidos, a los diferentes consulados, y vamos a seguir en estos próximos días siguiendo, mandando y seguir atendiendo a los guatemaltecos en los centros que tenemos, el nuevo que se acaba de abrir en Zacapa y por supuesto donde atendemos a los guatemaltecos migrantes trabajadores que van a trabajar por medio de reclutadora, los tenemos y los estamos atendiendo de una manera ordenada, de una manera donde pueden llegar a trabajar y sacar rápido su pasaporte en FPK, que es el Centro de Pasaportes de la Zona 9. Con el envío de las 50,000 cartillas al exterior, principalmente a los Estados Unidos, esperan reducir el número de presa o déficit reportado. Ha sido un gusto poderles acompañar esta noche en el análisis de las noticias. Recuerde, mañana en punto de las 9 de la noche nos vemos por acá. Es correcto. Gracias por el honor de su sintonía. Nos vemos mañana. Chao.